Si sos jugador de pádel, te invito a que te quedes hasta el final de este video donde te voy a estar compartiendo tips y claves para darle un sentido táctico a tus golpes o a tus recursos técnicos en defensa y en ataque. Mi nombre es Martín Perugini, soy profesor, entrenador y coach de pádel y como dije en la introducción, vamos a estar compartiendo algunas claves importantes a tener en cuenta para darle un sentido táctico a los recursos técnicos tanto en defensa como en ataque. Teniendo en cuenta los objetivos tanto en defensa como en ataque, como podría ser tratar de salir de la posición defensiva y tomar el ataque lo antes posible, y una vez posicionado en ataque tratar de sostenerlo buscando variantes para lograr el punto, es importante entender de que el recurso técnico, la función que tiene el recurso técnico va a ir en pos o con el objetivo, señalando un camino al logro de ese objetivo. Por eso es importante como primera medida entender de que un golpe, un recurso técnico, una ejecución no va a marcar el objetivo o que se logre ese objetivo. Por eso es importante encadenar las jugadas, encadenar el sentido táctico de los tiros para lograr construir y lograr ese objetivo, construir un camino al logro de ese objetivo. ¿Cuáles serían los recursos tácticos que tenemos a disposición tanto en ataque como en defensa, como describí en el ejemplo anterior en defensa? La dirección, la profundidad de nuestro tiro, la velocidad, la altura y el efecto que le doy a la pelota. Entonces, poniendo de ejemplo como podría ser un passing desde el fondo, lo que vamos a buscar de acuerdo a lo que queremos lograr, que en este caso es posicionarnos lo más rápido en el ataque, lograr que nuestro tiro haga que el rival se posicione lo más cerca posible de la red para después con un globo, por ejemplo, lograr pasarlo atrás y nosotros tomar la posesión del ataque. Para eso tenemos que entender de que el passing tiene que tener una dirección clara para acercarlos a la red. Un passing de esas características le vamos a dar un sentido táctico con la dirección. Entonces vamos a intentarlo tirar un passing por el centro de la cancha, por el centro de la pista, tratando de buscar el espacio vacío entre la cobertura del ataque rival y con una profundidad lo suficientemente larga o corta para que la pelota, si logra pasar, no rebote en la red, favoreciendo la devolución del rival a una velocidad también entre media a lenta, y si se le va a dar una velocidad mayor, que tenga el ángulo necesario para que el rebote no le quede a mano en el desplazamiento que podamos provocar del jugador que está atacando a buscar la pelota. Y además tiene que tener una altura suficiente para que el rival, si logra volearlo, la tome por debajo de la red y no por encima, porque de esta manera estaremos logrando el efecto opuesto, que el rival nos logre conectar con una volea ofensiva y así nos dificulta nuestra defensa. Además, con un efecto lo más plano posible, sin slice, porque de esta manera vamos a provocar que la pelota se ponga liviana, lenta, con una lectura mucho más fácil para la ejecución de la volea. Una vez que el jugador que volea conecta con esa volea, en ese passing, de esta manera nosotros, si tiramos a ese lugar, vamos a generar una volea no demasiado incómoda, pero tampoco cómoda, y de esta manera vamos a lograr que el tiro que provocamos desde esa volea nos genera la posibilidad de tirar un globo que nos garantice tomar la red con mayor seguridad y comodidad. Muy bien, espero que en cada recurso técnico que pongas en práctica, tanto en defensa como en ataque, como primera medida te hagas la pregunta: ¿qué quiero provocar con este tiro en el rival y si está conectado y relacionado con el objetivo de la defensa o el ataque? Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo video. Chao.